Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy comenzamos un nuevo capítulo y creo que solamente voy a llegar más o menos al versículo 12, porque hay una separación en medio de este capítulo y un cambio de temas. Entonces quiero tratar primero con lo que nos tiene que decir Pablo aquí en estos primeros 12 versículos. El título de este sermón es La vida agradable a Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? Cuando nos despertamos en la mañana, debemos, por lo menos yo tengo el hábito de lo primero que digo y lo que hago es le agradezco al Señor por vida, que me desperté. Y después, que mi vida sea agradable a Dios. Le pido por ayuda, su gracia, porque sé que sin eso no puedo seguir progresando y desarrollando lo que es la vida cristiana. Es automático, hermanos. Llegamos, los que hemos estado en esto por un rato, a entender lo esencial de depender de Dios. En todo. Las decisiones que vamos a enfrentar, las dificultades posiblemente que se van a presentar. Tal vez nos encontremos frente a tentación, o nos encontremos frente de oportunidades, que tomemos la decisión y los pasos que agradan a Dios. Amén. Eso es lo que nos va a enseñar aquí Pablo en esta mañana. Disfruté mucho estudiar lo que vamos a ver hoy. Me gusta cuando yo mismo me meto en el reto de entender y poder explicar a ustedes lo que dice aquí. Le doy gracias a Dios que podamos ver no solamente cada versículo, a veces cada palabra para entender exactamente. Por lo menos hay palabras claves que debemos entender. Entonces, simple y sencillamente vamos a ver lo que nos dice hasta el 12. Y si quieren ponerse de pie. Estamos bien en eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y voy a leer del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven
por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más. Versículo 12 dice, hermanos, 12, a fin de que se conduzcan es que ya como no cambió, ya estoy fuera del ciclo, honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos, por el sermón. Padre Celestial, gracias una vez más por esta porción de las Escrituras que vamos a ver aquí en esta mañana. Pedimos, Señor, que al predicar tu palabra, que sea el Espíritu Santo, Señor, que esté hablando. Escóndeme detrás de tu sombra, Señor, y que seas tú que nos esté hablando, Señor, en esta mañana. Trate con cada uno de nosotros en los lugares más profundos de nuestras vidas para que podamos ser transformados a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendíganos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para empezar, Pablo sigue escribiendo aquí a los hermanos de Tesalonicenses. Recuerda que tuvieron que huir porque había algunos que querían destruirlos. Recuerda en Hechos capítulo 17 que aún había un tumulto. Jasón lo arrastraron frente a las autoridades y Pablo y Timoteo y Silas tuvieron que irse de ahí a Berea. Solamente estuvo con ellos Pablo 3 semanas. Por eso dice, los hace y menciona y repite. Saben. Porque saben. Simple y sencillamente los instruyó, les dio la palabra del Señor. Y aquí dice, les rogamos y los estamos animando en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios. Esta sección, hermanos, nos enseña cómo los creyentes deben caminar, especialmente a la luz de la venida del Señor. Es decir, que todo esto está calificado, filtrado, con la motivación de que el Señor viene. Aún vamos a ver al fin de esto que algunos ya dejaron de trabajar, porque ya viene el Señor. Imagínate, esto sucedió más de 2000 años. ¿Qué tan cerca debe estar su venida hoy? Especialmente en lo que estamos mirando, de lo que está pasando en el mundo. Entonces, fíjense que Pablo enseña esto encima de o a la luz de la venida del Señor. Es decir, que la venida del Señor debe provocarnos, debe de motivarnos, de vivir de una manera que agrada a Dios. ¿No? Es decir, que estaremos pronto delante de Él. Y esa es la razón de por qué lo dice de esa manera. Debemos caminar de una manera que agrada al Señor. Esto se refiere al hecho de que debemos vivir una vida que agrada a Dios. Caminar, vivir, comportarnos, son palabras sinónimos, ¿no? De acuerdo, dice aquí, con lo que han aprendido de nosotros. ¿Cuándo se deposita la palabra de Dios en nuestras vidas?
sea en un sermón como lo que estamos haciendo en este momento, sea en la clase de la escuela dominical que les enseñó el hermano Sigala, podemos decir que hemos aprendido. Se fue depositado en ti la palabra de Dios. Y eso nos hace responsables delante de Dios. No podemos tener pretextos de ignorancia ni podemos decir que no sabemos. No sé, a mí ya saben los que tienen mi página de Facebook que me gusta cocinar y de vez en cuando me gusta lucir lo que cocino, ¿no? Bueno, para mí es algo que me entretiene por el hecho que todos estamos mucho tiempo ya en casa con todo lo que ha sucedido. Y yo ahí cortando mis vegetales y lo que sea, ¿no? De repente caen las migajas al piso y bueno, los ves ahí y dices, y te haces porque también bajo de los cajones hay un espacio donde lo puedes ir meter abajo así como que no existe. O no, ya tiempo de repente te das cuenta, ay, este piso está bien sucio, ¿no? Entonces agarras tu escoba, ¿no? ¿Sí se dice? Broom. Y de repente dices, pues aquí hay una alfombra, lo mete abajo de la alfombra y ya. ¿Quién sabe? Bueno, tú sabes. Nunca puedes, aunque lo escondes, aunque lo ignores, aunque resistes, nunca vas a poder decir, por lo menos delante de Dios, que no sabes. Ya tiene la responsabilidad de responder a la verdad y a la palabra que se te ha enseñado. Cuando aprendes eso, maduras mucho. Y especialmente, no solamente les fue enseñado, no solamente lo aprendieron. Por encima está el concepto que va a manejar la mayoría de este libro, la venida del Señor. Es una advertencia. Aguas. Y no somos responsables por lo que no sabemos. Es otra cosa que hay que decir. Nada, no lo hagas tan difícil, hermanos. No lo hagamos tan complicado. El Señor te va a pedir cuentas solamente de lo que sabes. Eso es lo que nos enseña la parábola de los talentos. Y alguno de ustedes solamente les dio un talento. Y solamente eres responsable por ese talento. Por otros, el Señor te dio 10. Vas a tener que dar cuentas por esos 10. Hiciste. Yo creo que los talentos representan el Evangelio. Porque lo que vale más en este mundo y el mundo que viene es el mensaje del Evangelio. ¿Qué hiciste con el mandato, con la gran comisión de llevar el Evangelio al mundo y discipular y enseñar lo que nos enseñó el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? De eso vamos a tener que dar cuentas. Y por eso Pablo lo dice de esta manera. Dice, de acuerdo con lo que ya han aprendido de nosotros. Más bien, hermanos, les quiero decir, porque nosotros tomamos la palabra en una manera muy seria aquí en este ministerio, porque, bueno, cuando uno lo predica versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro, no pueden fingir que no saben y nos hacen más responsables. Amén. Y es lo que está diciendo Pablo aquí con ellos. Bueno, otras versiones, como que en inglés también está, pero en esta versión, si puede revisar uno atrás, dice que de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros,
Una de las versiones que leí dice, ya vives así y te animamos a que lo hagas aún más. Es decir, Pablo dice en otras traducciones, no sé por qué en esa traducción no lo dice, pero lo vi en varias, y dice, ya lo están practicando. No es un regaño, es animarlos, es seguir aprendiendo, seguir creciendo, ¿no? Seguir mejorando, seguir desarrollándose en la gracia y el conocimiento del Señor. No es para esta iglesia una advertencia en así como corrección. Es como decir, muy bien hermanos, síguele. ¿Sí me entienden? Y eso es bueno. Pedro nos dice en su segunda epístola 3:18, pero creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo desarrollamos esta vida de fe, caminar en Cristo? Solamente es posible por la gracia del Señor, hermanos. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces tomamos decisiones por miedo o por amenaza, o no tomamos las decisiones correctas y después nos damos cuenta? No pudiéramos seguir un paso más, hermanos, si no fuera por la gracia de Dios. No está pidiendo aquí Pablo perfección, más bien la doctrina de perfección no es de Dios, porque solamente hay uno que fue perfecto y fue el Cordero de Dios sin mancha, Jesucristo. Pero lo que sí nos está diciendo es, hay que seguir adelante, hay que seguir creciendo, aprendiendo, viviendo en una manera que agrada a Dios. Mira, simple y sencillamente en esta sección lo pensé mucho y menciono esta frase: los cristianos no pueden hacer lo que les agrada. El cristiano hace lo que le agrada a Cristo. Ya no vives para ti, vives para Él. Amén. Es lo que está diciendo Pablo. Ustedes ya conocen las instrucciones, versículo 2, que les dimos de parte del Señor Jesucristo. Ya conocen las instrucciones. Ya tomaron leche y ya no nos pertenece la comida que nutre a un bebé. Ya estamos en la carne, ¿no? A mí me encanta una carne asada bien hecha, ¿no? Si decidimos, y me gustaría ya pronto planear, hermanos, les voy a decir, en un mes o dos ya vamos a cumplir 15 años que hemos estado aquí, que hemos reiniciado esta obra. Me gustaría tener una carne asada allá afuera muy rica. Y por favor, hermanas, los que hacen salsa, tráenla. Buena salsa. Es decir, que estamos a nivel de una pieza bien sabrosa de carne. Y si nos invitamos y si ponemos en Facebook que vamos a tener un piquiniqui, ¿no? Y todos traen leche, se van a enojar, porque ya estamos más allá de la leche, ¿no? Ya no somos bebés. Entonces Pablo está diciendo aquí, ya ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Está diciendo aquí,
Pablo está afirmando la autoridad detrás de sus instrucciones y de sus declaraciones. La enseñanza es pronunciada, reforzada, es enfatizada divinamente. Eso no son mis palabras, no son palabras de Pablo, son palabras ¿de quién? De Jesús. Y lo tenemos que tomar de esa manera. Las escrituras, según Pablo en Timoteo, 1 Timoteo, es inspirada por Dios. Y bueno para enseñanza, para instruir, para guiarnos, ¿no? Es algo, la palabra, las instrucciones de parte del Señor Jesús son confiables. Amén. ¿Confían en la palabra de Dios? Amén. ¿Son creíbles? ¿Es la verdad? ¿Lo creemos? ¿Sí? Así lo dice el Señor en este mismo capítulo. No vamos a llegar ahí hoy, pero repite esto otra vez Pablo cuando empieza a hablar de la segunda venida. Dice, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Si lo ves más adelante, dice lo mismo. Repite eso 2 veces. Es decir, que la palabra de Dios tiene prioridad en la vida del cristiano. Si es que lo queremos agradar. ¿Cómo agradamos al Señor? Siguiendo sus instrucciones. Obedeciendo su palabra. Así podemos agradarle al Señor. Específicamente vamos a ver que Pablo aquí nos dice algo que tiene que ver con esa iglesia en esa época y en las condiciones en que se encontraban. Pero creo que lo que dice Pablo tiene todo que ver con este país y esta cultura también en el siglo XX-XXI. ¿Qué es específicamente lo que dice Pablo cómo podemos agradar al Señor? Vamos a pasar al 3. Y dice, si uno pregunta, pues yo sí quiero agradar al Señor en cómo vivo. Yo sí quiero agradar a Dios en lo que permito o no permito en mi vida. Entonces dice Pablo, qué bueno que me lo preguntaron. Porque el versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. ¿Santificados? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Estoy equivocado, hermanos, llegar aquí? No. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Santificados suena como una palabra bien difícil de entender. Es una de esas palabras en donde, suena bien teológico, así muy difícil. La santidad de Dios es una doctrina maravillosa. Fíjense, hermanos, esta palabra también se puede traducir como santidad. Viene del griego agios, tal vez alguien diga, ¿y qué importa? Porque la palabra santidad y santificación es la misma palabra. Significa separados. Significa consagrados. Simple y sencillamente lo podemos poner en términos más entendibles. Significa apartados para el uso exclusivo de Dios. Significa apartados o puesto a un lado para propósitos santos. ¿Sí me entienden, hermanos? Nos convertimos cuando aceptamos el Evangelio en instrumentos en las manos de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tengo mi bolsa de cosas mágicas.
No. Cuando tú fuiste llamado y aceptaste ese llamado, cuando tú creíste en el Evangelio, el Señor te apartó. Y yo tengo aquí muchas, yo no sé cómo se dicen específicamente en español, yo digo clips. ¿Qué sería la palabra adecuada en español? ¿Alguien sabe? Tengo una muy grande aquí para, por lo menos puedo meterle aquí unas, no sé, 20 páginas. Reportes grandes. Otros son más chiquitas para agarrar hojas, ¿no? Documentos. Una más chiquita. Aquí hay un clip, como decimos en inglés, mucho más grande, me encanta porque aquí le puedo meter un montón, ¿no? Y bueno, son muchas. Aquí no sé, tengo 20 más. Es un vil instrumento que puedo usar. Yo decido hoy que aún existen no solamente estos 20, pero me imagino que la compañía que los fabrica, existen millones y son igualitos. Pero este es mío. Y cuando yo los cojo, es algo que pertenece a mí para mi uso exclusivo. Es un clip santo, apartado. Igual que entre los millones y aún billones de personas en este mundo, cuando el Señor te llamó y tú aceptaste el llamado y declaraste por fe a aceptar la redención de Jesús, el Señor te apartó para su uso, pero totalmente exclusivo. Perteneces al Señor. Más bien dijo Pablo a los Corintios, ya saben que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no eres de ti mismo, perteneces a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que significa la santidad, o lo que significa acá, lo que dice el Señor, que sean santificados. Otro ejemplo, porque yo sé que necesitan y les gustan mis ejemplos. Vamos a suponer que tengo yo un montón de plumas, lápices y de esos que puedes subrayar. Y aquí uno verde que está muy bonito. Y aquí hay un lápiz rojo. Son instrumentos para escribir. Una pluma azul. No, pues, ¿quién no le va a gustar estos Sharpies? Estos son maravillosos. Es muy bonito. Hay tantas que puede uno escoger. Mira, hasta ya tienen de estas que no hay tinta ni no es como es para mover tu pantalla de tu teléfono. Tiene una punta así de hule y puedes, imagínate. De todas las plumas que puede existir en el mundo, yo escojo este y es mío. Aquí me lo voy a poner. Exclusivamente para mí, y yo tengo mis propósitos en cómo lo quiero usar. Y nadie me lo va a quitar porque aguas, el que trata de robar lo que me pertenece. Más bien, dijo Jesús, que nadie te pudiera, ¿qué? Cuando estás en sus manos, arrebatar. Te tiene bien agarrado, se puede decir. Sostenido. Perteneces al Señor. Y aguas con quien quiere maltratarte, porque eres del Señor. Bueno, ese es mi ejemplo, ¿no?
Ay, ¿por qué es tan difícil cuando uno ya tiene más años de agacharse? Fíjense, hermano, tengo un ejemplo. Esto es importante. En el tabernáculo había vasijas o había copas, instrumentos que se utilizaban en los sacrificios, o podemos decir que también en el templo, en el tabernáculo existían utensilios que fueron apartados para el uso de los sacerdotes. Puede decir que eran, no sé, utensilios santos, sagradas, para el uso de los sacerdotes. Es decir, vasos, de millones de vasos que pudieran existir, solamente había unos que se usaban en el templo, en el tabernáculo. Eran vasos sagrados. Y fíjense que Pablo nos dice también en 2 Corintios 4:7 que nosotros mismos somos vasos de barro que contienen el tesoro de Cristo Jesús. Pablo nos dice que debemos mantener nuestros vasos, nuestros cuerpos como puros. Quiero darles un ejemplo del Antiguo Testamento. Vemos lo que sucede cuando un vaso santo, un vaso que es sagrado, se usa de manera inmoral. Fue en el año 539 a.C., Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, hizo una gran fiesta en Babilonia. ¿Recuerdan la historia? Daniel 5. Mientras miles de medos y persas rodearon la ciudad, pero él tenía sumamente mucha confianza. No me preocupo, está bien grande el muro que hemos construido, bien alto, bien ancho. Nada pasa. Entonces, este rey manda y decide beber de los vasos sagrados del templo que habían llevado de Jerusalén cuando cayó aquel templo que construyó Salomón, y cuando conquistaron en Jerusalén, que llegó el momento donde le apareció una mano y escribió algo en la pared, no lo entendía. Ninguno de sus magos, ninguno de sus profetas. Entonces alguien dice, oye, hay un viejo aquí, Daniel, que sabe interpretar sueños. A ver, ¿qué quiere decir esto, no? Belsasar no tenía humildad en su corazón, aunque sabía de dónde vinieron estos vasos, sino que se levantó contra el Señor y los vasos del templo los trajo delante de él y de todos sus señores y las mujeres y sus concubinas. Empezaron a beber delante de él usando estos vasos, alabando a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni hablan ni pueden. Pero al Dios en cuya mano le dijo Daniel está tu aliento y cuyos son tus caminos, no has honrado. Fíjense qué tan serio el Señor toma cuando se usa inadecuadamente en una manera inmoral. Y dice Daniel, en medio de esta fiesta, totalmente borracho, este rey y toda su gente, y le interpreta lo que escribió en la pared mano que apareció, que fue la mano de Dios, Mene, Mene, Tekel, Urfarsin, que significa te han pesado en la balanza y te han encontrado
con falta. Esta noche tu reino se derrumbará sobre ti efectivamente después de represar el río Éufrates. Los medos pudieron arrastrarse debajo del muro y rodear a la ciudad de Babilonia y entrar en la ciudad y conquistar a los babilonios. Una vez ahí, capturado en el reino del Belsasar, justo debajo de él. Nunca lo pensó posible. ¿Y esto por qué sucede? Porque deshonró las cosas de Dios. El contexto aquí con los tesalonicenses es esto. Porque vivían en medio de un país pagano. Decía, ten mucho cuidado que se aparten de toda inmoralidad sexual. Fíjense qué tan específico es. Pablo les está diciendo, hermanos, a ellos y a nosotros hay que ser puros, hay que ser limpios, hay que ser honestos, hay que mantener un testimonio constante y crecer en medio de esta cultura pagana, en medio de este mundo que nos está viendo, que nos están observando, y hay que no caer en la inmoralidad del mundo que nos rodea, ¿verdad? Y eso yo creo que tiene todo que ver con los Estados Unidos también. La inmoralidad sexual, la pornografía, el hecho de que todo el mundo vive juntos sin casarse. El sexo simplemente está reservada para aquellos que están casados. No lo puedes decir más simple. No puedes ser cristiano y vivir así. Más bien, no puedes vivir con la bendición de Dios. Estás en rebeldía. Estás en peligro. Y simplemente la fe es la raíz y la santificación es el fruto. Se muestra en cómo vivimos. Si quieres agradar a Dios, y si quieres vivir en la voluntad de Dios, si quieres decir y si aceptas que eres santificado, tienes que apartarte de toda inmoralidad sexual. Ahí lo dice. Yo simplemente puedo decir, la fe sin santificación es una farsa. La razón, ¿por qué es esto cierto? Porque la fe o la vida de fe implica la residencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente, y no puede existir el Espíritu Santo en tu corazón y también inmoralidad. No puede salir de ti agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Es uno o el otro. Entonces, hermanos, es simplemente que el Espíritu Santo produce en nosotros la santidad. Y es lo que agrada a Dios. Y es lo que honra a Dios. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y así el fruto del Espíritu se manifiesta. La pregunta sería esta, hermanos. ¿Tu vida coincide con tu profesión de fe? Esa es la pregunta. Está bajo el control del Espíritu Santo. Vivimos en la vida diaria los atributos del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en las pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Hermano, hay algo muy importante aquí. El Señor quiere de nosotros vidas limpias, vidas puras, vidas honestas. No podemos mentir. No podemos.
no podemos, pues podemos. No debemos mentir, no debemos cometer fraude, no debemos engañar, no debemos robar, no debemos, bueno, solamente les dejo ahí los 10 mandamientos. Si por algo quieren empezar. Simplemente el Señor quiere que estemos apartados. Pablo habla de esto en lo específico con esa iglesia, pero podemos poner muchas cosas más ahí. Otra vez lo repito, 1 Corintios 6, 18 y 20. Dice, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos están reservados para la gloria de Dios. Ninguno, sí, versículo 6, y con lo demás puedo correr rápido. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Engaños y agraviar, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Hermanos, si alguien te ha engañado, si alguien te ha agraviado, no te preocupes. La justicia, la venganza, ¿de quién es? De Dios. Porque el Señor toma en cuenta todo eso. El Señor sabe todo. Nosotros debemos vivir diferentes que el mundo. Si nos han ofendido, si nos han maltratado, déjalo en las manos del Señor. No debemos ser deshonestos en nuestro trato con los demás. El Señor toma todo esto en cuenta. Esto significa que Dios en última instancia obra la justicia y nos recompensa de tales pecados. Tarde o temprano. Pues, seguimos. Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundancia. ¿Está claro, hermanos? Sino a vivir en santidad. Versículo 8. El que desecha esto no desecha a un hombre. Más bien lo que está diciendo Pablo. Esto es fuerte. Es directo. Pero no soy yo el que lo está diciendo. ¿Quién lo está diciendo? Sino a Dios. Si es que uno rechaza esto, está rechazando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Sabes cómo pueden vivir sin ofender, sin defraudar, sin engañar, sin hacer estas cosas que está diciendo Pablo que no se debe hacer? Simplemente amando a los demás. En amor nunca quieres ofender, no quieres lastimar a nadie. Y es fruto del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Amén. Porque tal vez alguien diga, ¿y cómo se hace esto? No se hace. Se permite fluir lo que está dentro. No se esfuerza, uno decide, como cantamos, y qué perfecta canción. Yo decido menguar para que Cristo, ¿qué? Crezca. Yo decido disminuir para que Cristo sea grande en mi vida. Es una decisión. Y aquí lo dice Pablo, versículo número 10. Y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos. Te fijas que esta iglesia no es un regaño, es animarlos a seguir. Que vivan o que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más, otra vez con el concepto de progresar, otra vez con la idea de seguir creciendo, otra vez con la perspectiva de que debemos desarrollar aún más y crecer en la gracia del Señor. Lo que mencionó antes, seguimos
y que procuren vivir en paz. Yo escribí algo sobre esto. Lo pensé. Si conoces a Dios, conoces la paz de Dios. Si no conoces a Dios, no conoces paz. Eso se puede experimentar en Cristo. Es el príncipe de paz, ¿no? Mi paz les dejo, dijo una vez. Eso es lo que... Es decir, que no estamos en conflicto con nadie. Porque tenemos paz con Dios. Procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado. Me gusta esto porque se refiere a no presentar problemas sociales, ni estamos generando conflicto entre esas personas que están en nuestras vidas. En 1 de Timoteo 2:2 dice que debemos vivir una vida pacífica y tranquila. Aquí dice que debemos vivir en paz. ¿Sabe lo que dice algunas traducciones? En inglés dice que procuren vivir silenciosos, callados. No sé, hermanos, ¿no conocen a aquella gente, aquellas personas que siempre hacen ruido, siempre tienen que dar a conocer su opinión a fuerzas, lo saben todo y siempre están molestando la paz? No están quietos. Hay veces que mejor hay que callar. Lo que hizo Cristo cuando lo estaban llevando a la cruz. ¡Ay, tú que dijiste ser salvador del mundo! ¡Ah, sálvanos a nosotros y a ti mismo! ¡Bájate esa cruz! Decía ser el Hijo de Dios, míralo hoy. ¿Y qué dijo Jesús? Ninguna palabra. No te tienes que justificar. No te tienes que defender. Tenemos a alguien que nos defiende. Tenemos a alguien en el cual nos va a justificar un día. Más bien, ya estamos justificados. Hay veces que mejor yo lo dije en inglés al grupo de inglés, mejor es shut up. Dice, ay, pastor, tan fuerte. Sí. Es necesario porque es vivir una vida pacífica y tranquila. Aquí dice vivir en paz, es decir, se refiere a la ausencia de perturbaciones externas. Alguien que siempre es ruidoso es como lo estoy viendo yo hoy. Más bien hay que estar tranquilos. A fin, el versículo 2, hermanos, de que se conduzcan como honradamente. Gracias, Miguel, porque ya me iba a torcer la lengua. Con los de afuera. ¡Ay! No solamente es con los que están adentro de la iglesia, pero los de afuera, aquellos que no son creyentes, te van a respetar por la manera que viven, no lo que dicen. Y tendrán, ¿qué? Respeto. ¿No es lo que queremos con los de afuera? Que nos respeten. Que te digan, wow, esa persona nunca miente. Esa persona no roba. Y no tengan necesidad de nada. Simplemente que no tendrán que depender de otros. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Estamos viendo en nuestro nuevo gobierno impulsos de cuidar al pueblo. Programas
de una cantidad de dinero que no nos podemos imaginar para cuidarte. No, hermanos. Nos dice específicamente, y la parte que quería enfocarme es, nos habla en el 11, trabajar con sus propias manos. ¿Por qué? Porque había un montón de cristianos en Tesalónica que como ya venía el Señor, no trabajaban, entonces llegaban a tu puerta y decían, ¡ay, tengo hambre! Pues, trabaja con tus propias manos. La solución es que Dios te bendice porque trabajas. El que no trabaja no come. Lo va a decir en el siguiente libro. No tenemos que depender de nadie, porque dependemos de Dios y Él es el que suple todas nuestras necesidades. Así puedes dormir bien rico, porque sabes que Dios tiene cuidado de ti. Hermanos, ese es el capítulo 4, la primera parte, la que viene. Ya vamos a meternos en cosas que tienen que ver con el rapto, con la segunda venida de Cristo. Entonces nos va a gustar mucho, pero mira cómo Pablo trata primero con nuestro ¿qué? Comportamiento. De cómo vivimos delante del mundo. Es importante porque si queremos tener credibilidad, si queremos que crean en nosotros, tienen que ver algo diferente, algo distinto. Que no seamos como el mundo, pero que seamos verdaderamente apartados. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Muchas cosas directas, muchas cosas en el cual, Señor, nos dices específicamente qué hay que hacer y qué hay que no hacer. Pero más importante, debemos desear agradar a nuestro Dios. Que sea así siempre, Señor, entre nosotros. Que sea así entre la iglesia aquí en Cross Point, en los cuales tenemos la responsabilidad delante de ti de enfatizar estas cosas según tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto que eres fiel. Nunca, Señor, nos has fallado y no queremos fallarte a ti. Ayúdanos en tu gracia, porque no hay de otra manera. Seguir creciendo, Señor, y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.